Iglesia, bienvenida a una celebración más. Es de alegría y gozo saber que nos estás viendo a través de tu pantalla. Quiero decirte que en esta oportunidad Dios quiere hablar a tu vida. Pero antes de iniciar, oremos. Señor, te pido que este mensaje llegue a nuestros corazones, que lo pongamos en práctica y que tú nos seas guiando y protegiendo en nuestro día a día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora alabemos juntos a nuestro Señor. El Salmo 66 dice: cantemos a Dios con alegría, los que habitamos la tierra. Hermoso Rey, eres tú la única razón de mi adoración. La esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, mi salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. ¡Aleluya! Te alabaré, te glorificaré. Señor, oh, eres eterno. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús, oh mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Tú eres eterno, Dios. Poderoso Señor, vamos a decirle: en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. Vamos a decirle: en todo tiempo te alabaré, te alabamos. En todo tiempo te alabaré, te adoramos, Señor.
En este momento, amada iglesia, queremos presentar y también mostrar un precedente como iglesia, porque realmente que hemos aprendido que a través de la cultura y tradiciones de cada país, en las relaciones de pareja hay diferentes formas de expresarse, pero ¿qué realmente como iglesia tenemos nosotros como principios bíblicos para que nuestra juventud pueda aprender a caminar de acuerdo a nuestras enseñanzas o las enseñanzas de Cristo? Por eso, en esa filosofía queremos mostrar que como iglesia, como Ministerio Impacto Cristiano, las relaciones de pareja son diferentes en cada país y nosotros queremos, de una u otra manera, que a través del mensaje de Dios podamos entender el enfoque que debe tener una relación de noviazgo. Entonces, en ese sentido, hemos aprendido que aquí en Perú, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes comienzan una relación amorosa a edades muy tempranas. Aunque no son independientes, ni tienen, ¿verdad?, un financiamiento económico, vemos que, con preocupación, que muchos de ellos no toman en serio ese principio de mantenerse hasta que Dios, en su tiempo, permita que se relacionen. Por ello, como iglesia, queremos, en estas relaciones, hablar de la palabra de Dios en cuanto a cómo filtrarla en estas situaciones que se nos presentan. Y queremos, en este momento, presentar lo siguiente. En primer lugar, que consideramos que no entendemos esta palabra de enamoramiento, porque no aparece en la Biblia, no creemos en eso, sino creemos en que, en primer lugar, debe haber una amistad general. Todo joven, dama o caballero necesita tener amigos de ambos sexos. Cultura, amistad, en cultivar un grupo de confianza, relaciones personales que comparten los mismos gustos, los estudios, su fe en Cristo, ¿ok?, y sus hobbies en otras cosas. La Biblia enseña que solamente debe escogerse un amigo especial con planes futuros de noviazgo dentro del grupo de amigos de creyentes que comparten el temor a Dios y su misma creencia. En segundo, también vemos que debe haber una amistad especial. Cuando un joven de corta edad ya se siente sexualmente atraído por una joven o viceversa, recomendamos tomar un tiempo para conocerse mejor. Esto implica ausencia de derechos a caricias, ausencia de besos, de amistades, de relaciones sexuales, y la frecuencia de visitas en los hogares debe ser no más de 3 horas y realmente no en lugares privados, sino más bien donde haya la compañía de adultos y de amigos y no a altas horas de la noche. Considerando que realmente muchas veces eso se presta para malas interpretaciones donde nuestra juventud puede caer en el mismo pecado. El noviazgo. ¿Okay? Como iglesia, cuando la persona ha tenido una amistad larga, ha conocido bien a la persona que le atrae, conoce a su familia y tiene buena aceptación en el grupo familiar, creemos que debe orar primeramente para estar seguro de que es la voluntad de Dios, que esta persona es escogida por Dios y que realmente es la idónea o el caballero que Dios tenía reservado para él, y que formalicen ese noviazgo. El inicio del noviazgo no implica, un matrimonio inmediato, ni mucho menos que está obligado a casarse, aunque las cosas vayan mal, implica que tiene la bendición de sus padres y por lo tanto su pastor y ministro juvenil para salir como calidad de novios. Esto implica tomarse de la mano, abrazos, besos moderados, sin caer en relaciones sexuales. Si durante ese periodo de noviazgo descubren que realmente no son el uno para el otro, pueden terminar dicha relación, ya que lo más importante es obedecer a Dios y no a la opinión de las personas. Entonces recomendamos en esa fase que cuando los jóvenes ya son mayores de 18 años, tienen cierta estabilidad financiera y familiar con sus padres y no cuentan, todavía son inmaduros y andan buscando otros rumbos de vida. Es cuando ellos deben sincerizar hacia dónde se dirigen y por eso respetamos el noviazgo. Si llega al punto del matrimonio, que es la fase donde debería, ¿verdad?, llegar ese noviazgo, el joven debe tener estabilidad financiera y en lugar donde vivir para estar en último caso con su pareja. Si no está listo para independizarse, no debería contraer el matrimonio. Una vez que se ha independizado totalmente de la dependencia de sus padres, debe estar listo para formar su nuevo hogar. Entonces creemos que las relaciones de pareja deben realmente, como cristianos, estar basadas en nuestra Biblia y no simplemente en la cultura o en las costumbres.
No creemos en la unión de un creyente con un no creyente, ¿ok? Puede ser creyente de otra iglesia, sí, pero no un inconverso. Entonces, en vista de todo esto, yo quería, como pastor de la iglesia, encargado, asistente ahorita, presentar a esta pareja, nuestro hermano Richard y nuestra hermana Rosalind. Aunque se tomó un cierto tiempo, ¿verdad?, donde nuestro hermano tenía que visitar a la familia para poder aceptar ese voto bueno, esa posición aceptaba de su padre. Yo quiero que en ese tiempo asumir, ¿verdad?, de que dejé como pastor que considera bastante tiempo esa relación sin antes presentarlo, pero estábamos esperando esas dos decisiones. Y en vista de eso, yo creo que se ha tomado un precedente donde que los jóvenes deben aprender que antes, ¿verdad?, de tener una relación, deben consultar primero a sus familiares, deben consultar a sus pastores o ministros para que puedan recibir esa venia de que puedan relacionarse como novios. No apresurarse, no estar, ¿verdad?, tomando los atajos que la cultura, ¿verdad?, nos pueda presentar. Por ello, en este momento, yo creo que ellos van a hacer su compromiso de su relación delante de Dios, delante de la iglesia, delante de sus pastores, para que de una vez ellos puedan ser formalizados y de esta manera mantener siempre un testimonio agradable primero delante de Dios y de su comunidad cristiana. Me comprometo delante de Dios, de mi pastor y de mi ministro de jóvenes a ser fiel a mi pareja y no andar con otras mujeres. Tener al menos una vez a la semana devocional como novios. Respetar los horarios y condiciones de nuestros padres. Mantener el testimonio cristiano, no mostrando actos inmorales. No caer en fornicación. Esperar hasta el matrimonio en pureza sexual. Mantener consejería prematrimonial. Buscar asesoría para la preparación del matrimonio en el momento indicado. Prometo no descuidar mi vida espiritual, mis responsabilidades y mi servicio a Dios. Dios debe ser mi prioridad. Me comprometo delante de Dios, de mi pastor y el ministro de jóvenes a ser fiel a mi pareja y no andar con otros hombres. También me comprometo a tener al menos una vez a la semana mi devocional como novios. Me comprometo a respetar los horarios y condiciones de nuestros padres. Me comprometo a mantener el testimonio cristiano, no mostrando actos inmorales. Me comprometo a no caer en fornicación, esperar hasta el matrimonio en pureza sexual. Me comprometo a mantener consejería prematrimonial con nuestro pastor. Me comprometo a buscar asesoría para la preparación del matrimonio en el momento indicado. Me comprometo a no descuidar mi vida espiritual, mis responsabilidades y mi servicio a Dios, porque Él debe ser mi prioridad. Bien, una vez que los novios oficialmente hicieron su compromiso, pedimos de que sea Dios con ellos y que ellos puedan cumplir realmente, primero delante de Dios y después de sus pastores y su iglesia. Que realmente Dios pueda guardarlos, guiarlos en este proceso de noviazgo. No es fácil, pero sabemos de que Dios va a estar con ellos y que de una u otra manera estaremos como iglesia para sostenerlos, para ayudarlos y guiarlos. Vamos a orar para que la bendición de Dios esté sobre ellos. Oremos. Padre nuestro, vengo delante de ti en este momento, en el nombre de Jesús, para pedirte por la vida de Richard, por la vida de Rosalind, para que tú, Señor, seas quien pueda guardar esta relación de noviazgo, que tú seas quien los guíe, los orientes, los capacites, y que pueda ser un matrimonio a futuro, Señor, donde tú seas el centro, donde tú realmente gobiernes sus vidas, donde sea de testimonio para otros, y que mientras están en este caminar como novios, mantengan ese testimonio de glorificarte, de honrarte y bendecir tu nombre, Señor, porque tú debes ser siempre su prioridad. Bendícelos, oh Dios, guárdalos, y lo dejo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eres el gran yo soy, eres Hijo de Dios.
eres tú. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Eres tú. Y no hay nadie más. Y no hay nadie más. Y no hay nadie más. Nadie más como tú. Y no hay nadie más. Oh, no hay nadie más, Señor. Y no hay nadie más. Nadie más como tú. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. Nadie más como tú. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. Nadie más como Continuando con nuestros participantes del Diplomado de Homilética, este mes de agosto lo va a cerrar nuestro hermano Arlin Lara. Él es parte de nuestra iglesia, es nuestro músico que está ayudándonos ahorita con la alabanza y esperemos de que Dios continúe multiplicando esos dones, esos talentos y a través de su palabra nos pueda edificar en este momento. Vamos a orar por él para que Dios pueda bendecirlo. Señor, te alabamos y te damos gracias en este momento por la vida de Arlin. Gracias por la oportunidad que le das, oh Dios, de presentar tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea con él. Que él pueda transmitir, Señor, realmente lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Bendícelo, Dios. Guárdalo y que realmente sea de edificación para nosotros como iglesia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Adelante, hermano. Es un privilegio para mí estar aquí y poder compartir la palabra con ustedes. Yo creo que Dios siempre pone algo para poder compartir y enseñarnos. Amén. A modo de introducción, hay momentos en los que una situación, una confusión o algún proceso en el que una persona o por el que una persona está pasando, ¿ok? Tiende a que las fuerzas y el ánimo decaigan, ¿ok? Si vemos hoy en día, ¿no?, cómo las personas luchan por sobrevivir, familias destruidas, caos, esto nos da una idea de que las cosas van de pronto de mal en peor. Las Escrituras nos muestran a un hombre llamado Jesús, el cual no solo fue un gran líder y maestro, sino que nos dejó una gran enseñanza, ¿ok?, de cómo ser diferentes en medio de una situación difícil. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Jesús se compadece de su amigo y de la multitud. La Biblia en este versículo nos cuenta de cómo Jesús se aparta, dice. Y al ver esto, la multitud lo sigue. Antes de entrar en el contexto, yo quiero que veamos lo siguiente. El capítulo 14, versículo 1 al 12, narra la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un pariente de Jesús, lo dice la Biblia, y él es quien preparó el camino, ¿ok? Él es quien les decía a las personas, el reino de Dios se ha acercado. Él los bautizaba, él decía, arrepiéntanse. Este mismo Juan el Bautista muere decapitado y esto llega a los oídos de Jesús. Y obviamente, cuando una persona recibe una noticia de tal magnitud, muchas veces se siente triste, decaída,
a veces impotente, ¿ok? Entonces yo me pongo en los zapatos de Jesús, ¿no? Estar haciendo lo que Él supo o sabe hacer, ¿no? Siempre mostrar compasión hacia la multitud, siempre mostrar amor hacia su prójimo. Pero recibe esta noticia. Oye, Jesús, quiero decirte algo. Juan acaba de morir. ¿Tú te imaginas esa sensación que Jesús tuvo dentro de él? Entonces, yo quiero hacer una pregunta para poder entender por qué Jesús quería apartarse. Y es el hecho de haber recibido esa noticia. Una característica muy conocida, ¿ok?, de una persona en problemas es que suele apartarse, suele decir, me voy a ir al cuarto, cierra su puerta y dice, yo no quiero hablar con nadie, yo no quiero que nadie me moleste. De pronto se pone a meditar, de pronto a llorar, qué sé yo, tantas cosas por las que hacen que esta persona se comporte de este modo, ¿no? Pero también es interesante saber que Jesús tenía este comportamiento de manera natural. Lo vemos en todo lo que relata su vida, que Él se iba a orar al desierto, que Él subía al monte a orar y muchas veces solo. O sea, Jesús intentaba siempre estar en un lugar tranquilo en el que Él se pueda conectar con Dios, ¿ok? En el que Él pueda decirle a Dios lo que Él tiene en el corazón. Entonces, esto responde a mi pregunta, ¿por qué Él quiso apartarse? Y es justo desde donde vamos a comenzar a relatar esta historia. El título del mensaje es Un gran acto de compasión. Leamos la palabra. Dice, oyendo Jesús, se apartó. Ahora ya entendemos por qué quiso Jesús apartarse y continuamos. En una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Versículo 14. Y saliendo Jesús, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Yo quiero que analicemos qué significa la palabra compasión, ¿ok? Ya que estamos hablando de la palabra compasión, preguntémonos, ¿qué es compasión? El diccionario dice, es un sentimiento de tristeza que produce o que se produce al ver padecer a alguien. Y este sentimiento impulsa a querer aliviar el dolor de quien lo esté pasando. ¿Ok? El verso 14 nos muestra a un Jesús que no pasa por alto la condición y necesidad de quienes no solo venían a Él para ser llenados espiritualmente, sanados, sino que entendió que habían otros aspectos que necesitaban ser atendidos, ya que la hora era muy avanzada. Vamos a detallar eso más adelante. Entonces, recordemos que a Jesús le seguían niños, ancianos, mujeres, varones, etcétera, los mismos que eran sanados y liberados de esclavitud, ¿ok? Haciendo una ilustración, yo me pongo en la condición de la multitud. Yo me imagino ser uno de ellos, ¿ok? Veo a Jesús, me acerco, lo escucho porque Él comienza a enseñar, pero al mismo tiempo existen otras necesidades en mí. La noche es tarde, tengo frío, tengo hambre. Yo como padre me preocupo por mis hijos, por la familia que tengo alrededor, desprotegida, con hambre, con frío. Recuerdo cuando era niño salir del colegio muy rápido por querer llegar a mi casa. La distancia eran unas 4 o 5 cuadras de donde yo estudiaba a mi casa. Pero recuerdo sentir la sensación de debilidad, de dolor de cabeza y mareos cuando no podía o cuando no había comido a mis horas. Recuerdo también caminar tramos tan largos que me producía mucha sed. Es decir, todas estas cosas son necesidades elementales que el cuerpo los necesita. Entonces yo pregunto, ¿cuáles podrían ser las necesidades básicas de estas personas que estaban con Jesús escuchándolas? Alimentación, vestido para arroparse por el frío y protección. Estas mismas necesidades
presentaban la multitud y Jesús no las había pasado por alto. Filipenses 4:19, para complementar, dice: y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Wow, mi hermano, jamás Dios, sabiendo que tú eres su hijo, va a pasar por alto tus necesidades. Su amor y compasión y solidaridad para los que confían en Él. Amén. El versículo 15 dice: cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. El verso 15 nos muestra cómo sus discípulos se acercan a Jesús diciéndole: Jesús, ya es tarde, la hora es avanzada, que vayan a sus casas para que se resguarden, puedan comer, puedan sentirse protegidos. ¿Ok? Entonces, debemos resaltar lo siguiente. En los evangelios paralelos a esta misma historia, menciona a Felipe. Nosotros conocemos quién es Felipe. Es uno de los discípulos que primero quiere ver antes de creer. Él hace esta mención, dice: aún ni con el salario de 200 personas podemos comprar pan para alimentar a estas personas. Yo me imagino la confusión, la dificultad en los que los discípulos se encontraban en ese momento, ¿ok? Es importante mencionar que Jesús, mientras estuvo con los discípulos, supo transmitir lo que Él recibía de Dios y poder enseñarle a sus discípulos. Jesús, como un gran líder, nunca perdió los papeles en medio de una dificultad. Recordemos que Él venía de un momento difícil al enterarse que Juan había fallecido, pero jamás perdió la compostura. Es más, supo guiar y capacitar con el ejemplo a sus discípulos. Dicen que el mejor maestro es quien enseña con el ejemplo y no con las palabras. Yo quiero hacer una ilustración y recuerdo a mi padre verlo trabajando con la madera. Él era un hombre de 1000 oficios realmente, ¿ok? Yo recuerdo entraba a su taller y veía las herramientas colgadas, prensas, cepillos, sierras, serruchos, clavos, martillos. Los que saben de carpintería me van a entender, ¿ok? Yo recuerdo verlo trabajar y yo, por imitar aquello, agarré 2 piezas de madera con un clavo e intenté clavar. En una de esas me di un golpe en el dedo. Veo a mi padre corriendo que me dice: hijo, ¿qué pasó? Intentó calmarme y decirme: esto se hace de este modo. Aunque yo, consciente o inconscientemente, no entendía la información que él me estaba dando, pude comprender a lo largo de los años, que esta información de cómo hacer las cosas me sirvió para que en algún momento que yo tenga que hacer esto, pueda hacerlo de la mejor manera. Es lo mismo. Cuando Jesús recibe palabra del Señor, Él, a través de parábolas, a través de historias, se lo cuenta a sus discípulos. Y vemos en algunos versículos de la Biblia donde los discípulos no entienden lo que Jesús está tratando de explicarles. Pero a la larga el Espíritu Santo les hacía comprender el por qué y qué es lo que Jesús quería enseñarles. En este caso, Jesús supo transmitirle confianza, seguridad, y en realidad, sea cual sea lo que en el corazón y en las mentes de sus discípulos había, ellos de alguna manera, conscientes o inconscientemente, experimentaron esa sensación que es la compasión, la solidaridad por la multitud.
Y yo considero, a la luz de la palabra, que todas esas sensaciones, sentimientos y actuar hacia otra persona provienen del corazón de Dios. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amigo, hermano, recuerda, todo lo que tú haces por otros y todo lo que otros hacen por ti proviene de Dios. Amén. El versículo 16 dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. En el versículo 16, entonces, vemos que Jesús le dice a sus discípulos que la multitud no tenían necesidad de irse. Yo me imagino la confusión de sus discípulos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? El maestro dice que no se vayan. ¿Y dónde pasarán la noche? Tendrán frío, hambre, hay niños, hay mujeres, ancianos. ¡Wow! ¿Qué haremos? Ellos realmente no entendían lo que estaba sucediendo. ¿Ok? Era de esperarse, ya que ellos estaban siendo aún discipulados por el gran maestro, que es Jesús. Precisamente, mi hermano, esta condición puede ser la tuya. Puedes sentirte confundido, puedes sentir complicación y aún desánimo en medio de una situación difícil. Y un sinfín de cosas que poco a poco van minando tu confianza en tu Creador. ¿Ok? El no saber qué hacer en medio de una crisis generalmente nos desespera. Mi hermano, sigamos confiando en Dios, que Él sabe lo que hará. ¿Ok? Por otro lado, Jesús, con el muy grande humor por el que Él se caracteriza, les complica más las cosas, por decirlo así, y les dice, denles ustedes de comer. Yo me imagino cómo se sentirían los discípulos, muy confundidos. Los problemas son situaciones que Dios usa para enfrentarnos cara a cara con nuestras deficiencias, de modo que su suficiencia, la suficiencia que Dios tiene, sea nuestra última alternativa. ¿Ok? Vamos a leer el verso 17 y dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Es interesante, ¿ok?, cómo el Evangelio de Juan 6, capítulo 6, versículo 9, el mismo relato nos dice que de la multitud sale un muchacho y dice, Señor, yo tengo 5 panes y 2 peces. Yo me imagino este contexto. Jesús les dice, bueno, la multitud no tiene necesidad de irse. Aparte de eso, denles ustedes de comer. Los discípulos se agarran el pecho y piensan, ¿cómo? Recordemos que ellos tampoco no tenían mucha economía. Estaban en un lugar desértico en el que no había, como hoy en nuestros tiempos, una bodega a un lado, qué sé yo, un lugar donde pasar la noche. Ellos estaban en un lugar desierto, ¿ok? Y la multitud estaba ahí. Y que Jesús les diga, ellos no se van a ir, denles ustedes de comer. ¡Wow! Un golpe muy complicado para ellos. Yo me imagino a los discípulos decir, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen algo para compartir? Y el silencio total. ¿Tú crees que alguien se pudo preparar con anterioridad para esta situación? No. Yo creo que es complicado. Pero dice que de la multitud sale un niño y dice, Señor, yo tengo 5 panes y 2 peces. Realmente esto es interesante, porque yo creo que este niño no estuvo coincidentemente en esta situación. A mí me hace recordar la historia de Abraham en Génesis, cuando Dios, por probar su fidelidad, le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo
Abraham obedece y levantó la mano para hacerlo, y una voz dice que le dice, no toques al muchacho. Pero qué coincidencia que en ese mismo momento dice que había un carnero enredado en el mismo lugar, en el mismo contexto. Y ese carnero fue usado, fue sacrificado. ¿Ok? Ahora, volviendo a la historia, ¿ustedes creen que ese niño estuvo coincidentemente? No. Dios nunca hace las cosas a última hora. Siempre Dios se prepara, siempre Dios se anticipa a las cosas. Y es que no solamente este niño pudo tener una historia aparte de por qué estuvo ahí, sino que vemos cómo es que este niño no solamente es parte de este acontecimiento, sino es usado para que el milagro de Dios acontezca. Continuamos con el versículo 18. Y él les dijo, traédmelos acá. ¿A qué se refiere esto? Para que tengan una idea. Es decir, los discípulos dicen, Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Jesús responde, ok, tráeme esos panes y 2 peces. Debemos entender que los 5 panes y 2 peces para una gran multitud no es una solución lógica, y aparentemente el problema sigue en pie. ¿Ok? Es bueno recordar que los discípulos están confundidos y preocupados porque ellos lógicamente sabían que más allá de que el niño haya prestado sus recursos, esto no iba a alcanzar. Y no solamente era una preocupación, creo yo, de sus discípulos. Jesús es ser humano. Yo me imagino ver a Jesús, no porque no tenga confianza en el Padre, sino es que Él pide los 5 panes y los 2 peces y Él ve, ¿no? Tengo 5 panes y 2 peces. Jesús levanta la cabeza y ve a una gran multitud. En su lógica humana, esto aparentemente no podía ser posible. Pero sabemos que Jesús confiaba en su Padre y Él nunca lo iba a desamparar. Amén. Si lo vemos desde otro enfoque, desde otra perspectiva, recordemos que los discípulos estaban confundidos. Es esto mismo, ¿ok? Es precisamente lo que Dios nos enseña en este versículo. Que tus confusiones, tus preocupaciones, tus dificultades, tus posibles soluciones y lógicas, traédmelas. Traédmelas. Vuelvo a decir, los 5 panes y 2 peces no eran una solución aparentemente lógica. Amén. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y más adelante en el versículo 13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Amén. Dios está dispuesto a respaldar a sus hijos. Dios está dispuesto a ser parte del problema y resolverlo, porque Él es nuestro Padre. Yo como papá, si veo a mi hijo con un problema, ¿yo me haría el loco y no intentaría ayudarle? No. Si tú eres padre, sabes que eso no sucedería. Y es lo mismo. Dios, al ver la confusión de los discípulos, al ver la confusión de los discípulos, obró. Y esto nos muestra el gran amor de Dios frente a los problemas. Jesús nos enseña a mantener la calma y confiar, siempre dando gracias. Leamos el versículo 19.
El versículo 19 dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes, les dio a los discípulos y ellos a la multitud. Yo me imagino a una persona que sale del trabajo y lo primero que quiere es llegar a su casa pronto, recostarse, sentarse, comer, estar tranquilos. Yo pregunto, cuando una persona se encuentra en un momento tensionado, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Relajarse. ¿Ok? Vemos a un Jesús en este versículo que manda recostarse a la multitud. Dios en su palabra siempre nos pide que aprendamos a confiar en Él. En medio de las circunstancias difíciles, aprendamos a no desesperarnos, pues Él tiene el completo control de todo. Ojo, no estoy diciendo que no hagas nada en medio de una dificultad. Pero cuando esas puertas se cierran, cuando ya no hay manera lógica de querer resolver un problema, es cuando Dios interviene de manera sobrenatural. Proverbios 3, 5 al 6 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Tú crees, desde la perspectiva de la multitud, no había preocupación? ¿Tú crees que desde el punto de vista de quienes estaban siguiendo a Jesús, no sabían que ya era tarde? ¿No sabían que sus hijos iban a tener hambre? ¿No sabían que ya hacía frío? Sí, la multitud lo sabía. Claro que lo sabía. ¿Ok? Jesús, ¿qué hace? Discípulos, díganle que se recuesten, que se sienten, que se tranquilicen. Y es lo que quiero decir. Que en medio de las circunstancias no desesperes, porque Dios, Jehová tu Dios, está contigo. Amén. El mismo versículo 19 sigue diciendo, ¿ok? Dice que Él alzó los ojos y bendijo, dio gracias al Padre, partió el pan y le dijo a los discípulos, denle a la multitud. La verdad, esto a mí me hace pensar cuán poderoso es Dios, hermanos. Imagínate, Jesús le da el pan a los discípulos y los pescados y los pone en la cesta. Un discípulo de una orejita de la cesta y el otro al otro lado. Caminando, se acercan a la primera persona o grupo de personas de la multitud y le dicen, agarra. Me imagino que ellos cierran los ojos sin mirar el canasto y dicen, agarra lo que necesites. Entonces, la persona mete la mano, saca un pan, 2 panes, no lo sé, 2 pescados y se los lleva. Van a la segunda y cierran los ojos y vuelven a decir lo mismo, saca lo que necesitas. Y así van a 1, 2, 3, 4, 5, yo creo que a la quinta persona o quinto grupo de personas en las que ellos comienzan a ver que, wow, ¿qué pasa aquí? ¿No eran solo 5 panes y 2 peces? Al principio ellos tal vez no tenían la confianza que el milagro estaba sucediendo. Pero conforme esto iba avanzando, conforme ellos le iban dando a las personas con sus propias vidas y ojos, ellos pudieron experimentar el gran milagro que lleva como título este capítulo 14 de Mateo, la alimentación de los 5,000. Es importante resaltar que los milagros suceden cuando una persona está en comunión. Recordemos, Jesús pide los panes y los peces, levanta la mirada, ora y da gracias. ¿Ok? Ese es el proceso, ese es el procedimiento que Jesús nos enseña. Él sabía que 5 panes y 2 peces había mencionado. Dentro de su lógica no iba a ser
suficiente, pero dio gracia a Dios por esa circunstancia, por ese momento difícil en que se encontraban los discípulos y la multitud. Dio gracia a Dios. Y es lo que quiero que entiendas, mi hermano. Es necesario que cuando tú te encuentres en un problema, sepas dar gracia a Dios por el momento en el que estás pasando. Él como Padre está dispuesto siempre a escucharte, brindarte su ayuda y resolver todo o todas tus dudas. Confía en Él, jamás te defraudará. Atento está su oído a sus hijos. Él es un Dios de amor y compasión. Vamos a leer el versículo 20, ¿ok? Y comieron todos y se saciaron y regocijaron. Lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mira, hermano, hay un dicho que dice, ¿no? Barriga llena, corazón contento. Yo me imagino a las personas después de haber saciado el hambre que tenían, saltando de alegría, regocijados, mirando los padres el rostro de sus hijos, contentos, alegres. La verdad, esto es muy, muy hermoso. Es una escena muy hermosa, ¿ok? No solo ellos fueron saciados, sino que experimentaron un gran milagro. Dios siempre tiene para sus hijos bendiciones que exceden todo límite. Esto me hace recordar en Lucas 5, 4 al 7, dice la pesca milagrosa. De eso habla este capítulo en Lucas. Vemos a un Pedro un poco preocupado porque no había pescado, ¿ok? Dice el contexto de Lucas que ya los pescadores de algún modo estaban reparando sus redes, cuando Jesús le pide la barca a Pedro y le dice, préstame tu barca, simplemente quiero conversar, quiero hablar, quiero enseñarle a la multitud. Pedro lo hace, ¿ok? Termina Jesús y se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿cómo estás? Pedro le pudo haber respondido, bueno, bien, aunque más o menos. ¿Por qué, Pedro? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la faena, el trabajo de hoy no ha sido muy gratificante, no ha habido muchos peces. Aparte ya es complicado porque la hora es avanzada. Yo me imagino el rostro de Jesús, verlo a Pedro mientras Pedro le explica y le da sus argumentos lógicos desde su perspectiva, porque él es un hombre que trabaja pescando, y mirar a Jesús con esa compasión, con ese amor, ¿ok? Y decirle, Pedro, le toca el hombro. Pedro le dice, rema mar adentro. Pedro le pudo haber dicho, bueno, Jesús, ya es tarde, complicado, que las cosas sucedan, que los peces pues caigan, no me parece una idea lógica. Jesús le vuelve a decir, Pedro, rema mar adentro. Ok, Señor, le dice, porque tú me lo dices, en tu nombre voy. Él va, dice o cuenta la historia que las redes se llenaron de peces y las barcas con sobreabundancia se hundían, tanto que llamaban a otros pescadores para que vengan a ayudarles. Ustedes se dan cuenta la magnitud. Por eso quiero que entiendas, mi hermano, tenemos un Dios que excede todo límite, y cuando te bendice en sobreabundancia. Cuando quiere ser parte de tu problema, nunca deja ningún cabo suelto. Siempre está al tanto de las cosas. Amén. Vamos a leer el versículo 21. Y dice, y los que comieron fueron más de 5,000 hombres,
sin contar las mujeres y los niños. Qué sorprendente es ver en las Escrituras este gran milagro. Y aún hace mención que los que comieron, fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Tremendo. Ese es el gran poder de nuestro Dios. Un Dios que jamás dejará en descuido tus necesidades, porque tenemos un Dios que se compadece de sus hijos, que se solidariza con sus hijos, que tiene amor para sus hijos. Dios es un Dios de compasión. Amén. Él es tu Padre, Él es tu Creador y jamás te dejará solo. Hay 4 cosas que Dios me enseña en este relato. La primera es que Dios se compadece de sus hijos y se solidariza. La segunda es que Dios pide que confiemos en Él y que mantengamos la calma. Recordemos, discípulos, díganle a la multitud que se tranquilicen, que se sienten, que se recuesten. Es lo que Dios quiere, que nos tranquilicemos en medio de un problema, de una situación difícil. La tercera cosa es que Dios nos pide que traigamos nuestras cargas, nuestras confusiones y oremos dando gracia a Dios. Cualquier problema, cualquier dificultad que tú tengas, tráedlo, dice Jesús, traédmelo. Y el cuarto punto que Dios me enseña es que Dios bendice de manera sobreabundante. Sí, hermanos, cuando Dios bendice, cuando Dios está en el asunto, hay quienes dicen, cuando Dios está en la ecuación, el resultado siempre es perfecto. Dios en su soberanía tiene el completo control de lo que tú puedes estar pasando. Mi amigo y amiga, si todo este tiempo te has preguntado por qué las cosas están así, complicadas, difíciles, no encuentro salida, no tengo ya más puertas que tocar, pues ya pisé fondo, es tiempo de que le entregues tu vida al Señor. Es tiempo que le entregues tu lógica, tu corazón y todo lo que tú puedas estar pasando a nuestro Dios. Porque tenemos un Dios de compasión. Porque tenemos un Dios que se solidariza de tu situación y está dispuesto a amarte. Dice la palabra que Él se entregó por ti y por mí para salvarnos del pecado. Mi hermano, es tiempo. Dios te espera. Mi amigo, hermana, tú que estás escuchando este mensaje, tal vez por primera vez, quiero que sepas que Dios está dispuesto a escucharte. Entrégale tu vida a Él. Quiero que ores conmigo. Señor, gracias por permitirme escuchar este mensaje. Gracias por hablarme a través de tu palabra. Hoy quiero entregarte mi corazón. Hoy quiero entregarte mi vida, mis confusiones, mis problemas, porque tú eres un Dios de amor, de compasión. Señor, perdona mis pecados y te agradezco por todo lo que has hecho en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya sabes que puedes contactarte a los números que aparecen ahora en pantalla. De mi parte, le doy gracias a Dios. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. No te olvides conectarte todos los domingos a la misma hora. Bendiciones.